de los cielos, Señor. Te agradecemos, Señor, por infinitamente por un día más de vida, Señor, que nos has dado, por la salud, porque nos has acompañado y nos has protegido, Señor. Amoroso Padre, ahora que vamos a estudiar, Señor, tú puedas guiarnos, tú puedas ser nuestro instructor, Señor, puedas iluminar, Señor, nuestra mente, Señor, puedas abrirnos en entendimiento y podamos, Señor, no escuchar a personas humanas, Señor, sino escuchar tu dulce y suave voz, Padre. Danos un corazón eh, predispuesto, Señor, para escuchar, Señor. Y no solamente para escucharnos, Señor, sino que para también ayudarnos a ponerlo en práctica, Señor, en nuestra vida. Amoroso Padre eterno, en tus favores te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Este, nos tocaría entonces el libro de Hechos, ¿no? Hechos de los Apóstoles, el capítulo 48. La fe, como está escrito en la palabra de Dios, en Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Muchas veces la fe lo utilizamos, a veces cuando nos dicen, a veces, siempre ustedes yo creo que han escuchado, nos dicen, tenés que tener fe que tu padre se va a sanar. Amén. Bueno, entonces vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 48. En realidad es un capítulo sumamente corto y ayer sí se hizo una introducción, ¿no? En lo que concierne a este capítulo. Muy bien, vamos a comenzar a leer. Dice, cuando Pablo recibió la orden de comparecer ante Nerón para la vista de su causa, tenía ante sí la perspectiva de una muerte segura, la gravedad del crimen que se le imputaba y la generalizada adversidad hacia los cristianos dejaban pocas esperanzas de un resultado favorable. Era costumbre de los griegos y romanos conceder al acusado el privilegio de emplear a un abogado para que defendiera su causa ante los tribunales. Por la fuerza de los argumentos o gracias a una elocuencia apasionada o mediante ruegos, súplicas y lágrimas, el abogado a menudo obtenía un veredicto favorable al acusado. Y si no conseguía eso, lograba minorar la severidad de la sentencia. Pero cuando Pablo compareció ante Nerón, nadie se aventuró a actuar como su consejero o abogado. No había amigo a mano para llevar siquiera un registro de las acusaciones que se le lanzaron contra él o de los argumentos que presentó para defenderse. Entre los cristianos de Roma no hubo quien compareciera para apoyarlo en esa hora de prueba. Muy bien, vamos a ir por partes. Vamos a recapitular. Pobre Pablo tiene abogado, ¿no se presentó? Nadie.
Ada, tu micrófono, Adita. Perdón, ¿me escucharon? ¿Desde dónde no me escucharon? Es que yo pensé que estaba todavía prendido mi micrófono. Desde unas 5 palabras atrás, no mucho. Iniciadita, tranquila, continúa. Ok, entonces, estamos recapitulando, vamos a ver en qué época, más o menos, o cómo eran las circunstancias en las que Pablo llega hacia Roma, ¿no? En la primera parte dice, que era totalmente adversa como decimos en nuestros tiempos, era negra, se le veía negra, ¿no? La suerte de que iba a Pablo, la gravedad del crimen que se le imputaba, la oposición que tenía el cristianismo en ese tiempo, no se veía algo favorable para Pablo. Y ahora, ¿de qué crimen se le acusaba? Vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora dice, cuando Pablo llega ante Nerón, o sea, cuando se presenta, dice que nadie estuvo ahí para darle fuerzas, para consolarlo. Es como ahora, ¿no? En los juicios hay un abogado que defiende y hay un abogado que acusa, ¿verdad? Entonces Pablo en ese momento tan oscuro, bueno, tan oscuro a la vista de los humanos, porque como vamos a leer más adelante, Pablo no estaba solo. Si bien, o sea, no tenía apoyo humano, él tenía algo más que lo diferenciaba de las demás personas. Entonces dice que en esa hora tan difícil, no hubo nadie quien estuviera ahí con él, ¿no? Ahora vamos a leer, continuamos leyendo, dice, el único informe digno de confianza acerca del caso nos los da Pablo mismo en su segunda carta a Timoteo. En mi primera defensa escribió, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Entonces, aquí podemos ver la confianza, o sea, que a pesar de que no hubo ser humano que se compadeciese o estuviera en esa hora tan difícil para el apóstol Pablo, él, a pesar de eso, él tenía a alguien en el que estaba apoyado, ¿no? Y ese era una confianza que tenía en él. ¿Quién lo ayudó a él en ese momento tan difícil? ¿Quién le dio fuerza? Fue el Señor, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese la predicación. Vamos adelante, dice. Pablo de Nerón, qué notable contraste. Dice, el arrogante monarca ante el cual el hombre de Dios debía responder por su fe, había llegado a la cima del poder, la autoridad y la riqueza terrenal, pero asimismo a lo más profundo del crimen y la iniquidad. Su poder y grandeza no tenían rival. Nadie podía poner en duda su autoridad, ni resistir a su voluntad. Los reyes colocaban sus coronas a sus pies. Poderosos ejércitos se ponían en marcha a su mandato, y las insignias de sus barcos eran emblemas de victoria.
Su estatua se elevaba en los tribunales, y tanto los decretos de los senadores como las sentencias de los jueces eran solo el eco de su voluntad. Millones se inclinaron en obediencia a sus mandatos. El nombre de Nerón hacía temblar al mundo. Incurrir en su desagrado significaba perder las propiedades, la libertad y la vida, y su enojo era más temible que la peste. Vamos a continuar. Sin dineros, ni amigos, ni consejeros, el anciano apóstol compareció ante Nerón, cuyo aspecto revelaba las vergonzosas pasiones que embullían en su interior, mientras que el rostro del acusado reflejaba un corazón que estaba en paz con Dios. La vida de Pablo había transcurrido en la pobreza, la abnegación y el sufrimiento. A pesar de las constantes falsedades, vituperios y maltratos con que los enemigos habían procurado intimidarlo, impavemente mantuvo enhiesto el estandarte de la cruz. Como su maestro, había sido un peregrino sin hogar, y como él había vivido para el beneficio de la humanidad. ¿Cómo podía el antojadizo, apasionado y libertino tirano comprender y estimar el carácter y los motivos de ese Hijo de Dios? El amplio salón estaba lleno de una turba ansiosa e inquieta, que procuraba avanzar para ver y oír cuánto iba a suceder. Allí estaban los aristócratas y los plebeyos, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes, los altivos y los humildes, todos ellos destituidos del verdadero conocimiento del camino de vida y salvación. Aquí vamos a hacer una pausa y quiero entrar en un tema. Y se ha hablado mucho de Nerón, ¿verdad? Y vamos a hacer una diferenciación entre quién era Nerón y quién era Pablo. En esa misma sala se encontraba compareciendo el contraste como el blanco y el negro, o sea, el contraste inequívoco de una persona que se había dejado dominar por sus pasiones, y por el otro lado estaba una vida llena de paz, de tranquilidad y llena de esperanza, llena de vida, como lo van a atestiguar, como vamos a leerlo más adelante. Terminemos leyéndolo todo y luego, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo y al final vamos a ver la biografía de este ser de Nerón, de este emperador Nerón, y vamos a notar en contraste la vida y la santidad que emanaban de Pablo. Vamos a continuar. Dice: los judíos lanzaron contra Pablo sus antiguas acusaciones de sedición y herejía, y tanto los judíos como los romanos lo culparon de haber instigado el incendio de la ciudad. Mientras se lanzaban esas acusaciones contra él, Pablo se mantuvo imperturbable. Los jueces y el público lo miraban sorprendidos. Habían presenciado muchos procesos y habían visto a muchos criminales, pero nunca habían visto a un procesado que revelara una tranquilidad tan santa como la del que tenía ahora delante de ellos. La sagaz mirada de los jueces, acostumbrados a leer en el semblante de los reos, escrutaban vanamente el rostro de Pablo en busca de alguna prueba de culpabilidad. Cuando se le concedió la palabra para hablar en defensa propia, todos escucharon con muchísimo interés.
Una vez más tenía Pablo la ocasión de levantar ante la admirada muchedumbre la bandera de la cruz. Al contemplar a los circunstantes, judíos, griegos, romanos y extranjeros de muchos países, su espíritu se conmovió con el intenso anhelo de lograr su salvación. Perdió de vista las circunstancias en que se hallaba, los peligros que lo rodeaban y su terrible destino que parecía inminente. Solo vio a Jesús, el mediador, abogado ante Dios en favor de los pecadores. Aquí vamos a hacer una pausa. Es increíble, ¿no? El poder transformador que Dios tiene, ¿no? Cuando Él mora en un verdadero hijo suyo. Cuán admirable es ver, digamos, a Pablo, o sea, cualquiera en una circunstancia similar estaría quejándose, pensando mañana, bueno, me va, sí o sí voy a morir, ¿no? Pensando, pero vemos cuánta abnegación tenía Pablo, o sea, y se ve la misma abnegación, ¿no? Que tenía Jesús igual cuando estaba siendo crucificado, o sea, se olvidó de sí mismo y empezó, o sea, no pensó en otra cosa, sino en salvarnos, vio en esas personas, las vio perdidas, las vio como ovejas que no conocían, y él, su propósito de vida, como ayer explicaba Ruth, era el de predicar a los gentiles. Entonces, se olvidó de sus circunstancias, de su propio sufrimiento, porque no fue como el primer encarcelamiento que Pablo tuvo cuando él tenía una casa alquilada, ¿no? Físicamente me lo imagino a él todo deteriorado, cansado, sin amigos, pero aún así, en esa circunstancia tan adversa, él se olvidó de sí mismo y pensó solamente en la salvación de aquellas personas que iban a escuchar tal vez por única vez el mensaje, ¿no? El mensaje de salvación, ¿no? Que era la venida de Cristo, y que Cristo pagó por sus pecados. Mediante él, ellos podían acceder a una salvación. Creo que sí. Okay. Sí, ya, continuamos. Con elocuencia y poder sobrehumano expuso las verdades del Evangelio. Presentó a sus oyentes el sacrificio hecho en favor de la raza caída. Puso de manifiesto que para redimir al hombre se había pagado un rescate infinito, que se había hecho provisión para que compartiera el trono de Dios. Añadió que la tierra estaba relacionada con el cielo por medio de los ángeles y de todas las acciones y que todas las acciones de los hombres, buenas o malas, están expuestas ante la mirada de la justicia infinita. Tal fue la defensa del abogado de la verdad, fiel entre los infieles, leal entre los desleales. Se erguía como representante de Dios y su voz resonaba como la voz del cielo. No había temor, ni tristeza, ni desaliento en sus palabras, ni su mirada. Fortalecido por la convicción de su inocencia, revestido con la dura de la verdad, se regocijaba al sentirse hijo de Dios. Sus palabras sonaban como un clamor de victoria por encima del fragor de la batalla. Declaró que la causa a la cual había dedicado su vida era la única que no podía fracasar. Aunque él pereciere, el Evangelio no perecería. Dios vive y su verdad triunfará.
Muchos que lo contemplaron aquel día vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este mismo versículo está en Hechos, ¿no? En Hechos 6:15, cuando Esteban fue apedreado, ¿no? En esa ocasión vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Y en esta ocasión al mismo fue lo mismo, ¿no? Dice, nunca habían escuchado los circunstantes palabras como aquellas. Tocaron una cuerda que hizo vibrar el corazón más endurecido. La verdad clara y convincente desbarató el error. La luz iluminó el entendimiento de muchos y después siguieron alegremente sus destellos. Qué lindo, a pesar de todas las circunstancias, es saber que aún en esa hora tan oscura para Pablo, y el deseo de salvar de las almas, aún dice que muchos de aquellas personas que escucharon en ese momento el discurso que dio Pablo, posteriormente siguieron, ¿no? Siguieron las huellas, ¿no? Y siguieron y siguieron a leer, o sea, el evangelio, ¿no? Las verdades presentadas aquel día iban a conmover las naciones y perdurar a través de todos los tiempos para influir en el corazón de los hombres, aun cuando los labios que las pronunciaron permanecieran silenciosos en la tumba de un mártir. Bueno, Pablo sabía, ¿no? Ya qué es lo que le esperaba, ¿no? Y cabe recalcar que en el discurso o en la mirada o cuando él estaba exponiendo, en el rostro de él no había tristeza, no había sufrimiento, en su mirada no había ni siquiera desaliento, ¿no? Porque él sabía que a quién había servido. Y lo dice, ¿no? La Biblia, cuando habla en Timoteo, he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás. Él ya sabía, ¿no? Él ya sabía que lo que le esperaba era la muerte, ¿no? Y tal vez ese era el contraste, ¿no? Más claro del que se podía ver entre la vida de Pablo, una vida abnegada, una vida de sufrimiento, de sacrificio, de entrega, a la vida de Nerón, ¿no? Nunca había oído Nerón la verdad como aquella ocasión. Nunca se había revelado de tal manera la enorme culpabilidad de su conducta. La luz del cielo penetró hasta las cámaras secretas de su alma contaminada por el pecado y tembló aterrorizado al pensar en el tribunal ante el cual él, el gobernante del mundo, habría de comparecer finalmente para que sus hechos recibieran su justa condenación. Temía al Dios del apóstol y no se atrevió a dictar sentencia contra él, pues nadie había podido confirmar sus acusaciones. Un sentimiento de pavor contuvo por un tiempo su sanguinario espíritu. Por un momento el cielo se abrió ante el culpable y empedernido Nerón. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de Nerón. Todos sabemos que Nerón fue un
un emperador cruel, un emperador sanguinario, y se le atribuyen muchos crímenes a él. Y vamos a terminar de leer para que luego les conté. Dice, pero solo por un instante escogió la idea del perdón. Después mandó que llevaran de nuevo a Pablo a la mazamorra, y mientras se cerraba la puerta tras el mensajero de Dios, el emperador de Roma, se le cerró para siempre la puerta del arrepentimiento. Ningún resplandor celestial había de penetrar las tinieblas que lo rodeaban. Pronto iba a sufrir los juicios retributivos de Dios. No mucho después de esto, Nerón zarpó para comenzar su vergonzosa expedición en Grecia. Ya, ahora sí. Nerón, ya venía de una familia muy, podríamos decir, muy mal en términos, y mala mentalmente, ¿no? Porque él era hijo de Agripina, la menor, como la llama en la historia, y era sobrino de Calígula, que fue un emperador, dos emperadores antes que él. Entonces, que también se le conoce por atrocidades y sufrir cometer horrores, ¿no? En su vida. Y con respecto a la vida de Nerón, en el conflicto de los siglos, en la última parte, cuando se levanten los malvados, esté volviendo la Nueva Jerusalén, se habla un poco sobre qué es lo que habla de muchas personas, ¿no? Pero entre las que se nombran, una es Nerón. Y bueno, esta es la parte que dice: allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y pueden ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionaban deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de su carácter, transmitidos a sus hijos, y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella, produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Y ahora, ¿quién era Agripina? Bueno, Agripina era la hermana de Calígula. Calígula fue un emperador, dos emperadores antes que Nerón. Entonces, Agripina era una Jezabel en tiempos de Jesús, ¿no? Cuando vimos la Navidad, vimos que hay mujeres que hacen muchas cosas para perpetuarse en el poder, y este era el caso de Agripina. Agripina, al ser hermana del César, gozó de muchos beneficios de ser la familia real. Entonces, ella se le atribuyen muchos crímenes, entre ellos el envenenamiento de dos de sus esposos, y uno fue el padrastro de Nerón, quien posteriormente lo adoptó a Nerón y
cuando ya tenía edad para que Nerón reinase, entonces Agripina lo envenenó, y entonces murió Claudio y Nerón reinó en su lugar. Entonces el primer reinado, en el primer periodo, estuvo, quien reinaba realmente era Agripina, ¿no? Y Agripina era una mujer, como ya vimos, era cruel. Y esos mismos rasgos heredó Nerón. Cuando Nerón creció, y ya vio a su madre como un estorbo, porque la madre era la que reinaba y no reinaba, o sea, él era como solamente un muñeco, ¿no? Entonces cuando llegó un punto en el que Nerón ya no toleraba la intervención de su madre, decidió asesinarla. Entonces, y fue después del asesinato de ella y de empezar a sacar a todas las personas que lo controlaban, que empezó a ponerse más chiflado, o sea, más sin control. Lo único que a él le importaba eran sus antojos, o sea, sus deseos. Y entre esos era el que él deseaba, es un rumor que se tenía, que él deseaba construir para él un palacio más grande. Entonces, para construir ese palacio más grande, él lo que hizo fue incendiar, ¿no?, la ciudad de Roma. Y mientras mucha gente moría calcinada y se quemaba la mitad entera de Roma, no fue un día, como uno puede pensar, ¿no?, sino fueron 6 días en los que arrasó el fuego, arrasaba barrio tras barrio, barrio tras barrio. Y mucho se rumoreaba que sus propios sirvientes de él eran los que iniciaban el fuego en otros barrios, mientras él seguía contemplando y seguía tocando la lira, ¿no? Y entonces al verse él, cuando al 6º día la gente empezó a rumorar que quién había sido el causante del incendio, y se rumoraba que era Nerón. Entonces, la gente se enardeció, se puso furiosa, y Nerón, al verse ya acosado, porque veía que la gente se quería sublevar, entonces él se mostró por primera vez amable y solícito, y como él también detestaba a los cristianos, inculpó este crimen a los cristianos, diciendo que los cristianos habían sido los que habían iniciado el incendio. Entonces, de ese incendio del que Roma sufrió, empezó la persecución de los cristianos. Fue una persecución muy sangrienta, y de ese crimen es al que se le imputaba a Pablo. A Pablo le imputaban el haber sido el que supuestamente tratara de incendiar Roma, siendo que el propio emperador era quien había mandado, ¿no?, quemar Roma. Y poco después, aquí habla sobre una expedición que hizo a Grecia. Nerón siempre quiso, bueno, fue criado por Seneca, un filósofo, entonces es un artista. Y para los romanos era algo abominable, un artista, y él siempre quería ser artista. Entonces él se fue a Grecia, y en Grecia participó en todos
bueno, participó en así, en concursos de arte y qué sé yo, y sobre ese viaje es sobre lo que habla Elena G. de White cuando dice que él zarpó a Grecia. Y cuando él retornó a Roma, empezó la insurrección, ¿no? Ya él no lo soportaba, no lo quería. Vamos a continuar leyendo. No mucho después de esto, Nerón zarpó para comenzar su versosa expedición a Grecia, donde se deshonró a sí mismo y a su reino, debido a su vil y degradante frivolidad. Al regresar a Roma con gran pompa, se rodeó de sus cortesanos y se dedicó a cometer repulsivos actos de libertinaje. En medio de la orgía se oyó la noticia que había un tumulto en las calles. Se envió un mensajero para que averiguara qué pasaba, el cual regresó con la aterradora noticia de que Galba, al frente de un ejército, marchaba rápidamente sobre Roma, que ya había estallado la insurrección en la ciudad y que las calles estaban llenas de un populacho enardecido que amenazaba de muerte al emperador y a todos sus partidarios, y que se acercaba rápidamente al palacio. En ese momento de peligro, Nerón no tenía, como el fiel Pablo, un Dios poderoso y compasivo en quien confiar. Temeroso de los sufrimientos y la posible tortura que podía verse obligado a soportar a manos de la turba, el infeliz tirano pensó en suicidarse, pero en el momento crucial le faltó el valor. Presa del terror, huyó vergonzosamente de la ciudad y buscó refugio en la casa de campo a pocos kilómetros de distancia. Pero de nada le valió. Pronto se descubrió su escondite, y cuando se acercaban los soldados de caballería que lo perseguían, llamó a un esclavo en su auxilio y se infligió una herida mortal. Así pereció el tirano Nerón a la temprana edad de 32 años. Entonces, este fue el final de este tirano. Se cuenta que, bueno, pueden buscarlo en los documentales, que la gente estaba tan enardecida, fue tan cruel el dominio y sanguinario, los crímenes, o sea, que años tras años habían soportado el imperio, que cuando se supo que Nerón había muerto, ni siquiera lo enterraron. Hay un lugar donde anotan a todos los césares, a todos los emperadores, borraron, le sacaron las cabezas a todas las estatuas de Nerón, y prácticamente lo que el Senado aprobó, lo que los romanos querían era literalmente olvidarse que Nerón había gobernado sobre ellos, ¿no? Y ese fue el fin de Nerón, ¿no? Y ese fue el contraste, ¿no? El contraste entre un emperador que venía ya de tener un ejemplo mal formado, y aquí debemos tomar en cuenta sobre este pasaje. Mucho de lo que fue Nerón fue a causa de la influencia y del propio carácter que Agripina, la madre, le proporcionó hacia Nerón. Ella le enseñó a cómo le influenció, y el resultado vemos, ¿no? Una vida de un personaje totalmente empedernido, lleno de su vida, una vida llena de horrores, y que al final, o sea,
Dios aún así, ¿no? Le dio, mediante el testimonio de Pablo, le dio la oportunidad de que él pueda, pueda, pueda arrepentirse. Y dice que Nerón, por un momento él quedó, tuvo pavor de que todos los crímenes que él había cometido fueran, puedan tener una sentencia. Pero en ese momento, pues él cerró, ¿no?, la puerta del arrepentimiento y bueno, continuó con su vida de pecado, con su vida de horrores, de sangre, de muertes. Y bueno, esto nos debe, el primer punto es Nerón ya, si bien fue influenciado, él tomó su decisión, ¿no? Él tenía mucho que ver, ¿no? Pero también el poder ver, ¿no?, que, como dice el conflicto de los siglos, que también nosotros somos de influencia, ¿no?, para otros, y no solamente para los que son los padres, ¿no?, sino también los que somos tíos, y N personas, ¿no? Nosotros somos de influencia, ¿no? Somos de influencia o para bien o somos de influencia para mal. Y este caso en especial, el de Nerón, ¿no? Se puede ver, o sea, o sea, lo más bajo, lo más, o sea, y por eso ya en la culminación del conflicto, Elena G. de nuevo lo nombra, ¿no? Y lo nombra como un ser, o sea, sumamente sanguinario, ¿no? Y en contraste, digamos, está la persona de Pablo, ¿no? La persona que era totalmente lo opuesto, ¿no?, a Nerón. Nerón era egoísta. Pablo no, Pablo siguió la senda de Cristo, ¿no?, la senda de la abnegación, la senda del sufrimiento. Nerón vivió una vida de riqueza, él prácticamente lo tenía todo. En cambio, Pablo dijo, él tenía también muchas cosas antes de empezar, antes de ser llamado, ¿no? Porque él era fariseo y era muy erudito y tenía una brillante carrera que podía continuar, ¿no?, en la línea del fariseísmo y del judaísmo. Pero él dijo que él desechó todas esas cosas, los honores de los hombres, y prefirió el vituperio de Cristo, ¿no? Y en contraste, en la muerte de estas dos personas, la muerte del apóstol Pablo no era una muerte con esperanza, o sea, una muerte que sabía y tenía a quién apoyarse, o sea, y del otro lado vemos a una persona que no accedió al arrepentimiento, o sea, no quiso ser transformado por Dios, y entonces al morir, o sea, murió solo y no tenía como Pablo esa esperanza, ¿no?, esa bendita esperanza que tenía Pablo, ¿no?, esa paz, esa tranquilidad con la que el apóstol Pablo entregó su vida, ¿no? Entonces, bueno, ese el estudio, ¿no?, que yo más he estudiado, pero bueno, lo hemos leído entre todos, ¿no?, la diferencia entre estos dos personajes, entre Pablo, una persona entregada a Dios, abnegada, sufrida, aunque
aunque la vida del cristiano fue, fue llena de sufrimientos, pero una vida que al final tiene una recompensa. Hay una paz, algo que no lo puede comprar, ¿no? Este mundo, ¿no? Nada de lo que hay en este mundo puede comprar la paz de un corazón que ha sido entregado, que ha sido perdonado por Cristo, ¿no? Y el de Nerón, pues que ya sabemos, ¿no? Su final, que fue un final triste, ¿no? Entonces, sí, dice Hebreos, ¿no? Que si escuchamos la voz del Espíritu Santo, siempre, hoy es el día de tu salvación, dijo, no nos arrepintamos y pues cedamos, ¿no? a la influencia transformadora que Cristo quiere obrar en nosotros, ¿no? Que al final de toda la batalla, como Pablo, eh, vamos a ser, vamos a ser recompensados. Eh, Alguien más, tal vez algún punto más que quiere acotar algo. Muchísimas gracias, Adita. La verdad, hiciste una exposición un poquito más profunda, ¿no? De la que describe el libro. Diste varios datos que no estaban y que son buenos conocerlos, saberlos, y que es un poco erizante, ¿no? Te eriza la piel al pensar cómo fueron las cosas, cómo acontecieron, y a veces, personalmente, a mí me impresiona, es primera vez que estoy terminando de leer el libro. A veces nos es fácil iniciar una lectura de un libro, pero nos quedamos a los inicios o a las mitades, ¿no? Y a estas alturas de mi vida digo, o sea, de verdad que por un tema de negligencia es que uno no estudia, no profundiza, porque si uno estuviese en constante estudio, indagación, investigación, nuestras vidas serían diferentes, estaríamos en otras etapas, creo, de vidas, ¿no? Porque el poder del Evangelio te transforma, te hace un ser valiente, entregado y dedicado, te refina, así como vemos, ¿no? Que hizo con todos sus hijos, y el gran contraste, ¿no? Que ahora nos comentabas en el estudio de un ser humano que había rehusado ese efecto refinador que tiene la palabra. Es realmente triste, pero es una realidad no solamente del pasado, sino de la actualidad, cómo el poder te puede entorpecer, te puede embotar la mente, embotar los sentidos completamente, y dar una liberalidad a todo lo que son tus pasiones y desórdenes, ¿no? Existe una naturaleza espiritual y hay una naturaleza carnal en el ser humano que combaten, que batallan. Entonces, va a ganar, va a obtener la victoria la naturaleza que sea alimentada, ¿no? Si yo alimento la naturaleza espiritual, va a triunfar el espíritu en mi ser, y va a terminar gobernando todo mi ser. Dios, sin embargo, si no alimento la naturaleza espiritual y alimento la naturaleza carnal, esta va a terminar aplacando todo rastro de espíritu que Dios ha puesto en automático a todo ser humano al momento de nacer, ¿no?
todos al momento de nacer tenemos el hálito de vida. El hálito de vida es por voluntad de Dios, ¿no? Cuando ya el ser humano muere, el hálito de vida es retirado. Entonces existe una parte de Dios en el ser humano que es la vida que nos da, y es lo que en el estudio hace 2 capítulos atrás veíamos, y es algo que a mí me dejó marcada la mente cuando estudiábamos que Nerón había perdido ese rastro de lo divino que todo ser humano tiene, que nos identifica y nos llama hacia Dios, hacia el Padre, que le llamamos conciencia, ¿no? Le llamamos, es el juicio, es esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, es esa tendencia natural que tenemos. Como existe esa tendencia a lo malo, existe una tendencia a buscar lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a veces momentos de que necesitamos de un Dios, necesitamos de la palabra, de cosas espirituales, trascendentales, y a veces esa parte la llenamos de diferentes maneras hoy en día, filosofía, temas, diferentes formas de poder darle a esa área espiritual el alimento que necesita? Y vemos acá que en el testimonio que leemos de la hermana White, que Nerón había perdido esos rastros de divinidad que todo ser humano tiene, había perdido, y es más, había perdido hasta rastros de humanidad. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Que completamente se había entregado a sus pasiones desordenadas, a esa naturaleza carnal, egoísta, que todo lo puede obtener y que no necesita de un otro, ¿no? Nos contabas, profundizabas el tema de la historia, que al sentirse tal vez en ciertas palabras limitado o dirigido o coartado en sus voluntades de él, lo que hizo fue eliminar a ser humano que representaba una forma de limitación. Entonces, vemos ahí cuando Pablo está parado frente a Nerón y empieza a predicar, vemos los 2 contrastes, ¿no? Lo que yo me imagino el tribunal y Nerón parado o sentado en toda su pompa, en toda su gloria, como emperador, gobernador, supremo Dios, ¿no? Porque en el capítulo anterior también estudiábamos que Nerón había hecho de su ser motivo de honra y adoración como un dios. Entonces, porque él era o sea, imagínense, era la autoridad máxima del mundo civilizado en su época. O sea, era la autoridad máxima, el poder máximo, donde toda nación se sometía y sujetaba a sus antojos. Entonces, imagínense a ese ser humano que era el que decía, el que autorizaba la libertad de un otro ser humano, o el que autorizaba la muerte de un ser humano. Ahora imagínense a ese ser frente, o sea, lo más asombroso de todo es que era un joven, 32 años, imagínense, o sea, yo lo veo como que era como un pelado, ¿no? Ser un joven. Simplemente tuvo 32 años para su muerte. Ante Pablo seguramente estuvo un tiempo antes, ¿no? O sea, era un joven en la flor de su juventud, pero con una tiranía tremenda, parado frente a un anciano, porque ya Pablo estaba anciano, ya había estado viviendo tiempo en un calabozo. Imagínense ese rostro afectado por la humedad, los malos tratos de una vida encerrada en un calabozo, con sus ropas deterioradas, sin embargo, con un espíritu
Espíritu Santo, con una pureza en su ser, que en la primera entrevista Nerón tuvo miedo y no fue allá, no pudieron juzgarlo y por eso fue absuelto. Y en la segunda parte, o sea, es que es algo inevitable, así de simple. Cuando los demonios se encontraron con Cristo, ¿se acuerdan de la escena de los demonios de Gadara? Lo que hicieron fue caer ante él y rogarle que no los echasen a los abismos. Entonces, frente a la santidad, no se puede, simplemente no existe poder diabólico que pueda contrarrestar el poder santificador que un ser humano puede transmitir cuando está con Dios. Frente él quedó y fue, dice, ¿no? El estudio por unos momentos fue movido por primera vez en su historia, en su mente, existió la posibilidad de un arrepentimiento, de un perdón. Sin embargo, fue completamente aplastada toda posibilidad de arrepentimiento y de acceder a esta salvación tan maravillosa que pese a la situación en la que estaba Pablo, la expuso valientemente, no solamente ante Nerón, sino a toda la gente que estaba ahí, que indica el estudio que había gente reunida de distintos países, ¿no? Habían todas las autoridades y gobernadores de la realeza. Entonces, de verdad que tiene que haber bastante amor, que en tus momentos de juicio tengas que exponer la salvación ante aquellas almas. Es valeroso, es admirable poder estudiar la biografía, la vida, los hechos, porque esto nos tiene que motivar a nosotros a llegar, o sea, es que la medida es tan alta, amigos, es que no es poca cosa, es algo tan supremo, o sea, la medida es alta a la cual todo cristiano debe aspirar a una vida de pureza, de limpieza, a ser elevados, dice en el libro de para los jóvenes, mensajes para los jóvenes, que todo ser humano tiene que ser elevado a la estatura de Cristo, esa estatura de santificación que es la que nos pide. Y no va a haber poder, el enemigo tiembla cuando existe, cuando fluye de un ser humano palabra santa que proviene del Espíritu de Dios. No tuvo la capacidad, la valentía de sentenciar por el momento a Pablo. Pablo es retirado, es llevado nuevamente al calabozo, porque todavía faltaba un poquito más para que Pablo concluya su obra y su labor, y qué bendita vida que ahora podemos nosotros, imagínense tantos años después, poder estudiar y ser llenos nuevamente de todo este testimonio. Es maravilloso, es asombroso, es inspirador y de verdad yo me quedo absorta en este estudio, ¿no? En este capítulo que es magnífico. Muchas gracias, Adasa, por haberlo compartido. No sé, algún otro comentario, aportación al respecto de este capítulo. Tal vez alguna pequeña acotación. Ver, ¿no? Cómo cómo desencadenó y cómo terminó, ¿no? la vida de una familia, porque esto, lo que va a la vida de Nerón es la conclusión de ejemplos de su madre, de su tío
de una vida, o sea, totalmente en su entorno familiar. Cuando tú lees, te horrorizas literalmente. Es bastante fuerte leer eh, que existían realmente esas vidas. eh, y, y tal vez no recalcar, no sé, tal vez recalcar, pero este, que en nosotros pongamos, ¿no?, más atención más tal vez a lo que es el, el, el sagrado cometido, ¿no?, que tenemos como, como ejemplo, ¿no?, como familia. Entonces, de que siempre nuestra influencia sea una influencia santificadora, una influencia como la de Pablo, en la que las personas que nos siguen puedan ver en nosotros y puedan tener ese ejemplo de, de poder seguir una huella, pero una huella de abnegación y de sacrificio como la de Pablo, ¿no? Y no un, este, un ejemplo como el que le dio a Agripina, ¿no? Y que terminó al final dañando sobre sobre la vida misma de, de su propio hijo, ¿no? Que al final todo eso se le volvió contra ella, ¿no? Entonces, tal vez en esa parte, ¿no? Y en esa pequeña parte, ¿no?, quería, y que todos somos, ¿no? Todos somos influencia. En lo personal, me conmovió mucho porque cuando yo veo a mis, todos saben que tengo sobrinos, entonces cuando yo los veo, ¿qué influencia les doy? ¿Será que al verme a mí van a tratar de seguir una huella santa, de seguir una vida de consagración, de abnegación? O a veces con nuestro propio ejemplo, ellos todo lo ven y todo lo reproducen, ¿no? Entonces a mí me tocó eso, ¿no? Que a ponerle más atención, ¿no? Y tal vez no por nosotros, ¿no? Sino para, tal vez por otros, por otras personas, que nos pongamos, como se dice, las pilas y que nos consagremos más porque somos cartas abiertas, lamentablemente. No lamentablemente, ¿no? Pero realmente donde vamos, somos o influencia para bien o influencia para mal. Entonces, que al vernos a nosotros, con nuestros hechos, con nuestra vida, puedan decirnos, es un verdadero hijo de Dios, como lo vieron en el rostro de Pablo al testiguarse, porque hasta en el estado deplorable en el que Pablo se encontraba, en su rostro, a pesar, o sea, de estar en la mazamorra, porque dice que volvió a la mazamorra, a pesar de que Pablo estaba en la mazamorra físicamente, no estaba bien, pero a pesar de toda esa mala condición física que él tenía, se podía ver en Pablo el rostro de quien, el rostro de un ángel. Entonces, que ese sea, ¿no?, nuestro, el ejemplo que nosotros podemos dejar. Puede ser como el de la madre de Nerón o como el de Pablo, un ejemplo fiel, o como el de Agripina, ¿no?, que lamentablemente con sus propias manos, con su propio ejemplo, ella destruyó, ¿no?, todo. Y podemos ver el resultado, ¿no?, el resultado horroroso que tuvo, ¿no? Solamente eso, ¿no? Ahora hablen ustedes, ¿no? Ya. ¿Qué dice Mayéutica? Los brothers, la Chuchi.
Está acompañándonos Roger también. El capítulo 49 directamente lo vamos a dejar para mañana porque es un poquito extenso y hoy día hemos abordado el capítulo 48, que es un capítulo bastante profundo, ¿no? Para meditar. ¿Hay alguna otra acotación, comentario? Todos hemos quedado perplejos. ¿Qué dice hermano Reinaldo? Me parece súper interesante, bastante claro, ¿no? Todo lo que es la gran misión que tuvo Pablo. Nerón era así de joven como usted, brother. Bajo en 5 era, ¿no? Muchachingo entonces. ¿O usted más se parece a Pablo? Entonces, solo ha dado tiempo hoy para un capítulo nomás, ¿no? Adita, Y no hay más. lo que puedo yo quizá aportar es que hay que leer bastante. Hay mucha bibliografía que algunos, hay muchas versiones, ¿no? O sea, me he quedado igual con las dudas. Obviamente que más me fío del libro de Elena, pero hay mucha bibliografía, muchas teorías distintas de los sucesos, ¿no? Ya se descongeló. Habla, Mayer, habla. Quedaste estampada ahí, mayéutica. Hable y no calles. Te escuchamos. No, Habla, eso Mayer, decía que habla, hay Mayer. muchos libros por leer, ¿no? Pucha, hay que tener un buen tiempo para seguir investigando más detalles. Bueno, yo aparte de leer, bueno, el Hecho de los Apóstoles, tengo un libro que habla sobre solamente la historia de Roma. Y también, bueno, leí en Wikipedia, miré muchos documentales y todo, pero todos corroboran, ¿no? Una vida, ¿no? De tanto de la familia de Nerón, que fue su tío Calígula, su madre Agripina la menor y, y Nerón, fueron vidas, sinceramente, no sé si les aconsejaría que investiguen más a profundidad, porque anoche después de mirar todo, me quedé, no pude dormir, o sea, me quedé horrorizada y realmente, o sea, la mente cuando uno, mira muchas cosas, muy pesada, este, y, y, y,
Y pues bueno, si ustedes desean hacerlo, pues háganlo, no investiguen, están las fuentes, pero la misma conclusión va a llegar a ser que realmente Agripina, Calígula, que fue su tío de Nerón, y Nerón pues fueron personas totalmente deshumanizadas, ¿no? En el término, Agripina fue una Jezabel, y, y solamente les he dado algunos datos, no les he dado muchas cosas que he leído y que he visto, porque realmente, como dice Elena G. de White, a veces es mejor no tener tanto contacto, ¿no? Con los horrores y las cosas realmente que ellos hicieron, porque fueron cosas realmente feas, horribles, espeluznantes, ¿no? Entonces, eh, pero si alguien desea confirmar la historia, está ahí, o sea, a pesar que, como digo en el último, a pesar que los romanos trataron de borrar todo vestigio de Nerón, porque al final cuando se sublevaron, ya no lo querían ni, no, o sea, no lo querían, pero, o sea, Nerón pasó a la historia como ser uno de los emperadores más, eh, no sé, más desequilibrados, más inhumanizados, y, y pues, hay muchos escritores y muchos libros, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes. Yo solamente les he contado todo lo que he investigado, y muchas veces es mejor, no sé, no, para el que quiera investigar, investigue, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? Son cositas medio fuertes, ¿no? Que a veces, no sé si será tan recomendable, pero a ver si Ruth, como psicóloga, te puedas explicar, o sea, es como, no sé, ¿no? Pero las evidencias están y lo están, o sea, confirman cómo ha sido la historia, ¿no? Y para el que quiere averiguar, para el investigador, investiguela, pero ni Elena G. de White, o sea, cuando escribe dice cosas que la pluma, o sea, ni siquiera debería, o sea, no se animó a escribir los horrores que realmente hicieron. Y yo sé que hay muchas cosas que ni siquiera se han escrito de las cosas feas que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, solamente eso les quería compartir, ¿no? Ya cada quien toma su decisión, ¿no? Si quieren estudiar, estudien, pero pues ya les advierto. ¿Puedo hablar? Sí. Esta Adita, Ah, en vez de... Adelante, abierto, tío, ¿no? después, tío. Buenas noches. Yo creo que ha sido un poco largo esto, pero a veces vale la pena, ¿no? Como historia. Pero lo importante, lo interesante, lo que a nosotros nos toca, a lo menos a mí, a un cristiano, es abocarnos a llevar la cruz, poner en alto la cruz de Cristo. Eso, porque a veces, bueno, eso no quiere decir que no lo hagan, ¿no? Mejor, bueno, ¿no? Para mí es su palabra. Mientras más sepamos, mientras más lo conozcamos de las Sagradas Escrituras, de los buenos ejemplos, de los casos que están en las Sagradas Escrituras, eso nos va a ayudar mucho. Y a veces queremos caminar con una carga, a veces nos cargamos cosas que tal vez no nos van a ayudar mucho. Va a ser un peso tal vez, ¿no? Pero es bueno conocer, ¿no? Pero lo más primordial es levantar el nombre de Cristo, la verdad, y así como podemos ver, notar cómo el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, cómo puede transformar a una persona y para que pueda dar testimonio, ¿no? Dar testimonio al mundo entero para, como dice finalmente Pablo, ¿no? Dice, bueno, es un pasaje que dejó escrito él,
que ni la muerte, estoy seguro de esto, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que mirar ese camino. Pese a lo que pase, no tenemos que tener miedo ni temor. Sabemos lo que va a suceder, pero con la conciencia tranquila, firme, sabemos a dónde estamos yendo, por qué estamos yendo, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro fin. Así que sigamos adelante con valentía y valor y confiando en las manos del Señor. Bueno, tal vez muy largo puede hacerlo. Muy de acuerdo, Coro. Creo que lo que nos debe preocupar de investigar más es cómo leer la Biblia y pedir la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Pero perder el tiempo en Agripina y en Nerón creo que no vale la pena investigar eso. Es como querer, ¿cómo sería Satanás? Y estar preocupado que Satanás hace esto y esto otro, ¿no? No valdría la pena. Gracias. Pero la curiosidad, Adita nos promocionó la historia. Vamos a ver cuánto, cómo es cuando al niñito le decís, no hagas, no hagas, no hagas. Más uno lo quiere hacer, me ha incentivado. Es verdad, Vamos a... ya estoy investigando ya. Susi ya está paralelamente leyendo. Ya estoy navegando en la internet. Sí, yo igual desde ayer no puedo salir de leer y leer y leer. Me he metido a un mundo peligroso, como dice el hermano. Adita nos ha motivado. Cuidado que salga No, bueno, en no, bueno, Bolivia. no sé, a mí me gusta, ¿no? Investigar, pero yo por lo que investigué lo de Agripina y toda la vida de Nerón fue porque el linaje de Juárez lo menciona, ¿no? Entonces ver la trascendencia o ver el contexto, ¿no? Pero eh, como dice, es bueno investigar, ¿no? Pero siempre no tener en cuenta que hay, como dice mi tío y mi papá, hay que ver, digamos, yo ya les estoy diciendo, ¿no? Para mí, digamos, hay cosas que no nos van a mucho a alimentar de Dios, ¿no? Entonces, sí lo tomé como un punto para ver el contraste, ¿no? Entre la vida de una persona muy abnegada como Pablo y qué cosas lo llevaron a él a, a estar en ese lugar y también al ver la historia de Nerón, ¿no? Qué cosas lo llevaron a estar en ese lugar, ¿no? Entonces, y, y hacer el contraste, ¿no? Y la decisión, ¿no? Que cada uno tomó y ver las consecuencias, ¿no? No las consecuencias, sino las retribuciones que tiene, ¿no? La decisión de cada uno de ellos. La de Pablo, aunque ser pobre, eh, vivir en vituperio, en constante amenaza, llegar a ser un heraldo de Dios, el tener una paz que sobrepasa cualquier, o sea, cualquier, cualquier sufrimiento y penalidad, y en contraste, el final de toda una vida de mal vivida, que cerró la puerta del arrepentimiento, ¿no? Y al final tuvo el final que tuvo, ¿no? Una muerte desesperada y sin esperanza, ¿no? Entonces, para nosotros también en nuestros días, poder decidirnos, ¿no? Decidirnos por el luchar por vivir una vida de servicio, de abnegación, que al final, o sea, que al final todas las cosas que tenía Nerón, que era pompa, gloria, riqueza, mujeres, y etcétera, todas las cosas que traen consigo el poder, porque Nerón tenía poder, tenía riqueza, al final no lo libraron, o sea, no llenaron, o sea, y
murió solo y desesperado, ¿no? En contraste con la vida de Pablo, que al final no tenía nada, ni amigos para colmo, pero tenía una esperanza, tenía a Cristo y eso le bastaba, ¿no? Y el amor que tenía hacia las almas, hacia salvar, que le hacía hasta olvidarse de su propia miseria, o sea, de su propia cosa física, eh, sino que o sea, al tener la oportunidad de predicar y de exaltar la cruz de Cristo, o sea, siendo fortalecido por el Señor, habló y muchos de ellos posteriormente igual sellaron igual su vida porque siguieron esos destellos de luz, ¿no? Que fueron transmitidos en ese momento, ¿no? Entonces, creo que esa es la esencia, ¿no? de este capítulo, el, el capítulo 48, ¿no? O eso era lo que he entendido, ¿no? Si alguien, pues lo que se ha tratado, ¿no? De explicar, ¿no? Y de hacer el punto, ¿no? Roger estaba levantando la mano, Roger. Sí, exactamente. Muy buenas noches, hermano. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? Hay una cita que me gustaría compartir de la Biblia, justamente hablando, porque, bueno, justamente ha sido un tema sumamente fuerte, ¿no? Y como algunos lo mencionan también, o sea, durante ese tiempo, eh, han sucedido grandes persecuciones, pero, o sea, la sangre que se derramaba, por ejemplo, en ese tiempo, servía como semilla, ¿no? O sea, mientras uno moría, más personas se convertían, porque la gente que se convertía creía de la gente que arriesgaba su vida por causa del evangelio, ¿no? Wow, la fe que tiene este hombre de verdad es verdaderamente muy interesante. ¿Cómo puede un hombre así dar su vida por un tal Jesús? Debe ser cierto entonces, ¿no? Y ahora me puse a pensar mientras ustedes estaban conversando, hay una cita bíblica, la cual, bueno, tiene que ver con nuestros días, ¿no? Es una cita que me gustaría leerla. Está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Sí, yo creo que lo conocen, pero dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, nosotros aquí podemos entender que el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, ¿no? Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar el idioma original, aquí dice también para testimonio a todas las naciones. La palabra testimonio en el griego proviene de la palabra marturion. La palabra marturion en español sería la palabra que deriva de martirio, ¿sí? Es decir, que para que se termine de predicar el evangelio a todo el mundo y a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como menciona el mensaje de los tres ángeles, es necesario que el mensaje también sea llevado con sangre. No, me llamó mucho la atención el griego en el cual está escrito la palabra testimonio de Mateo 24:14, que nos indica eso justamente. O sea, y las grandes conversiones sabemos que han sido llevadas, o mejor dicho, en las grandes conversiones se ha derramado sangre y en los últimos tiempos no será la opción, ¿no? Pero más bien lo que nos anima en las escrituras, ¿no? En el estudio, por ejemplo, de la historia de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, era que a pesar de todas esas persecuciones, muchos estaban dispuestos a arriesgar inclusive sus propias vidas para predicar lo que es la verdad. Y es algo que a nosotros nos tiene que animar, de que como el apóstol Pablo, como en el caso de Esteban, por ejemplo, entregó su propia vida para entregar el evangelio, digamos, y muchas personas se convirtieron. Y hoy en día, en los últimos tiempos, también habrá mártires, ¿no? Lo dice el quinto sello. Faltan muertos que todavía tienen que recibir sus vestiduras. Y bueno,
el martirio será una de las claves que, bueno, para poder llevar el evangelio a todo el mundo, ¿no? El enemigo, pues, sabemos perfectamente que primeramente él busca engañar a todo el mundo. Sin embargo, cuando no puede engañar a todo el mundo y hay un remanente fiel, él pasa a su siguiente fase de engaño. Ya no es engaño, sino es destrucción y asesinato. Y de esta manera, o sea, nosotros debemos animarnos en las historias que estamos estudiando en Hechos de los Apóstoles para adquirir más fe y, bueno, cuando llegue el momento de nosotros testificar la verdad, más que a cualquier otra cosa, nosotros tengamos ese deseo de permanecer en la verdad y testificar lo que es la verdad de la palabra de Dios. Solo eso quería decirles. Muchas gracias por tus aportes, Roger. Adicta, yo creo que podemos ir terminando el estudio de hoy. Mañana nos volvemos a conectar a las 6:30 para ya estudiar el siguiente capítulo, que es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Bueno, vamos a orar. Amoroso y bendito Padre que estás en la altura de los cielos, Señor. Te agradecemos, Señor, infinitamente por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Y que al concluir, Señor, este estudio, tú puedas guiarnos, orientarnos, Señor, y puedas ser tú, Señor, quien puedas tocar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te dejamos, Señor, en tus manos, Señor, en nuestras vidas, Señor, deseando, Señor, padecernos cada vez más a usted y darnos un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón sencillo, Padre. Y le ruego, Señor, que en los estudios posteriores, Señor, que sigamos conociéndolo, Señor. Amante Padre, le rogamos por cada hermano que ha entrado, Señor, y también por aquellos que no se han podido conectar, Señor. Tú sé con cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos, Señor, también por aquellas personas que van a conocerte, Señor, y por todas las personas a las cuales, Señor, nosotros somos un centro de influencia, Padre amante. Perdona nuestros pecados, Señor, si en algo le hemos ofendido, Señor, si en algo hemos hablado mal, Señor. Le rogamos, Señor, que pueda perdonarnos, Señor, y pueda, Señor, y pueda, Señor, ayudarnos, Señor, a cambiar, Padre. Todo esto se lo rogamos, se lo pedimos, no porque en nosotros haya mérito alguno, Señor, sino en la sangre de su Hijo Jesucristo, que en un día vino y murió por cada uno de nosotros. Lo amamos en el nombre de Jesús. Amén.